Bueno, voy a leer el Salmo 88, que es uno de los dos. Hay dos salmos bastante raros en los 150 salmos que tenemos en la Biblia, y este es uno de esos dos. Y voy a leer completito, ¿sí? Dice así: súplica por la liberación de la muerte. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Lleve mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy, y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Es un salmo de una súplica, como dice acá, ¿verdad? Es un salmo que expresa una angustia que habla un salmista. El salmista en este caso es Emam, ¿sí? Que, bueno, en otras partes de la Biblia habla que él era el líder de los levitas, ¿verdad? De un pueblo de los esraitas. Esraíta, dice, ¿verdad? Y este salmo, hermanos, lo escribe él como una persona cansada, hastiada, como dice acá, desde mi juventud, versículo 15, desde la juventud he llevado tus terrores, dice. He estado medroso, he estado lleno de miedo, he estado lleno de temores. Es una persona que le escribe a Dios de una manera un poco rara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchos salmos de lamentos, hay muchos salmos de desconcierto, de quejas, de súplicas ante Dios, pero casi todos terminan más yo en ti confío, más yo veré tu justicia. El famoso Salmo 51 que David escribe después de todo lo que pasó, con la mujer se me fue el nombre, de Urías, exactamente. Iba a decir con su esposa Jezabel y ahí iba a mezclar todito. Después que muere el bebé, ¿verdad? Dice él que llevaremos ofrendas delante de ti para que nos perdones. O sea, todos los salmos terminan con esperanza, poniendo sus ojos en Dios, asumiendo que Dios les va a rescatar, les va a salvar, ¿sí? Pero en este caso, dice, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Ustedes saben que la palabra en hebreo que dice oscuridad, realmente la palabra en hebreo con la que termina este salmo es oscuridad, ¿sí? Hay otras versiones que dice así, dice, mis amistades son las tinieblas, dice la Biblia de las Américas. Otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice, la oscuridad es mi mejor amiga. La NBI, que es la favorita del pastor Osvaldo, dice, y ahora solo tengo amistad con las tinieblas.
La Reina Valera del 77 dice, y mis allegados son las tinieblas. Y la traducción en lenguaje actual dice, ya solo me queda esta terrible oscuridad. El salmista está terminando su súplica, su oración, su queja, todo lo que está haciendo este Salmo 88, diciéndole, Dios, la oscuridad es lo único que me queda. ¿Saben qué es lindo? Ustedes como saben, yo soy comunicador, ¿verdad? Antes trabajaba más que ahora, pero hay un George Orwell, el que escribió el famoso La rebelión de la granja, 1984, él era periodista también. Y él decía, periodismo es publicar aquello que alguien no quiere que sea publicado. Todo lo demás son relaciones públicas, ¿sí? Entonces, básicamente lo que está diciendo es, periodismo es publicar las cosas que incomodan, las verdades, lo demás te están vendiendo algo. Y que este salmo esté aquí es porque la Biblia no nos quiere vender nada. Nos muestra cuestiones reales, ¿sí? La Biblia no nos está vendiendo algo, la Biblia nos está ofreciendo un amor verdadero. No nos está ofreciendo una vida sin problemas, no nos ofrece una vida sin oscuridad, sin terrores, no nos ofrece una vida sin dificultades. Nos está ofreciendo un amor que nos va a sostener. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué hace esta súplica en la Biblia? ¿Por qué? Yo me imagino, voy a hacer algo, vamos a hacer un ejercicio, no. Pero si yo era Dios y veía este salmo, yo iba a decir, no, este no tiene que estar acá. No quiero que nadie ore así como de esta manera. ¿Sí? No quiero que nadie diga que puede orar así y está bien. Pero Dios permitió, por eso está acá. ¿Sí? Dios entiende que nosotros podemos pasar momentos de oscuridad y podemos sentirnos así. Entonces, ¿cuál es la primera lección en este salmo? Vemos acá, versículo 1 dice, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Esta persona era un creyente, era una persona que confiaba en Dios, que oraba cada día, ¿verdad? Dice, extenderé mis brazos hacia ti, dice en otro momento, o sea, sabe que su única salvación viene de Dios, pero aún así, esta persona está en tinieblas, esta persona está viviendo en oscuridad. ¿Y cuál es la lección acá? Que nosotros podemos ser creyentes, podemos ser personas que conocen a Dios, que alcanzaron la salvación, pero aún así pasar momentos de oscuridad, aún así pasar momentos difíciles. Ahora, este texto también nos muestra que hay dos tipos de oscuridad. Por un lado está la que nos rodea, por eso dice, versículo 4, soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos. O sea, nuestro entorno, nuestra situación, el episodio en el que estemos atravesando puede ser total oscuridad. Pero a veces nos toca pasar dificultades y por dentro nosotros estamos confiando en Dios, sentimos que Dios está cerca, tenemos la voz de Dios hablando, nos sentimos su amor, su cuidado. Entonces es más fácil seguir adelante, ¿sí? En este caso, este salmista no está viviendo eso. ¿Qué dice en el versículo? Mi vida cercana al cielo. O sea, ¿él qué habla? Él habla que la oscuridad no solamente es que le rodea, es la que él está atravesando, la oscuridad externa, sino él está atravesando una oscuridad interna. Él está atravesando un episodio de terror interno donde él no le siente a Dios. No le escucha a Dios, no puede vivir él. O sea, él está orando, él está clamando día y noche, como dice, pero él no ve esa respuesta. Entonces, él como que hay un vacío también dentro de él. ¿Sí? ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos así? ¿Cuántas veces pasa que oramos y parece que no hay una respuesta, ¿verdad? O esperamos algo de Dios, clamamos a Dios, extendemos nuestros brazos hacia Él y como dice acá, sentimos que Dios esconde en nosotros su rostro. Y este salmista se siente así, abandonado. Siente como que Dios está enojado con él, porque él así le habla. Incluso dice
que siente que Dios ya le rechazó y como que Dios se fue de él. Y a veces atravesar esos momentos de oscuridad sin sentirle a Dios cerca es donde realmente duele, ¿verdad? Es donde realmente cuesta. Cuando ya pasamos una situación, le oramos a Dios, parece que se va mejorando y después empeora y vos decís, pero Dios, ¿cómo puede ser? ¿Cómo podemos llegar a esto? Dios, ¿dónde estás? ¿Sí? Y este salmista, así como muchos de nosotros, muchas veces, este salmista está experimentando la oscuridad por fuera, por lo que le toca vivir, pero también la oscuridad por dentro, por ese vacío interior. ¿Y qué pasa? Esta es la primera enseñanza, que nosotros podemos amar a Dios, podemos confiar en Dios para nuestra salvación, podemos orar y hacer todo lo correcto y aún así sentir que estamos atravesando periodos largos de oscuridad solos. Podemos sentir eso, ¿sí? Pero eso no significa que así sea, porque muchas veces nuestras emociones, nuestros sentimientos nos engañan. Dios siempre está. Ahora, eso no significa que nosotros no podamos sentir. Y ahí está un gran desafío, porque, como dije hace rato, la Biblia no nos está vendiendo un cuento maravilloso. ¿Qué dice la Biblia? Jesús nos dice, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pero no teman, yo he vencido al mundo. Ahora, eso no significa que nos exime de las aflicciones. Tenemos garantizadas las aflicciones. Y no nos promete Dios ni la Biblia una vida sin dolor, sin llorar. Pero sí la Biblia nos promete aprender a vivir con Dios en medio del dolor. Con Dios en medio del sufrimiento. Con Dios en medio de ese vacío. Ahora bien, vean cómo ora este Emán, el salmista. ¿Qué dice? Versículo 9 dice así: mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Y después vienen estas preguntas. Versículo 10 en adelante. Manifestarás tus maravillas a los muertos. Se levantarán los muertos para alabarte. Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Estas son preguntas muy duras. Son preguntas donde él está cuestionando a Dios. Le está diciendo, ¿qué le está diciendo? Diciendo, Señor, yo quiero testificar de vos. Señor, yo quiero hacer esto para vos, pero ¿de qué me va a servir? ¿Voy a poder hacer eso si me muero? O sea, él ya está, no sabemos qué le pasaba al salmista. Lo que podemos deducir es que tenía alguna especie de enfermedad y que él sabía que eso le iba a llevar a la muerte eventualmente, ¿sí? Y él le está diciendo, Dios, yo quiero trabajar para vos, yo quiero servirte, yo quiero contar tus maravillas, pero no voy a poder hacer si me muero. ¿Quién va a contar por mí si yo estoy muerto? ¿Qué me irá a contarle a los muertos lo que vos haces? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Es una actitud casi impertinente, es una actitud de falta de respeto, pero ¿qué nos muestra esto? Que nosotros también nos sentimos así. Imagínense, el líder de los levitas escribiendo esto, porque, o sea, habrá pensado esto y cosas mucho peores. Pero todos llegamos a tener estos pensamientos. ¿Sí o no? Todos hacemos cuestionamientos a Dios que se exceden un poquito o un mucho del lugar. Pero esa es la vida, hermanos. No digo que esté bien, pero somos así. Y eso es lo que nos muestra la Biblia. Que somos personas que podemos tener enojo, que podemos tener reacciones, incluso hasta desubicarnos ante Dios en cierto momento. Pero Él está expresando esto ante Dios, ¿sí? No se está yendo a quejar con el mejor amigo o con el chismoso del barrio de las cosas que Dios hace. Él está hablándole a Dios. Y esa es una gran diferencia, ¿sí? ¿Qué dice acá?
Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Él está en una situación donde él ya vive, el versículo 15 dice, yo estoy afligido y menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores. ¿Qué es esto? Él esto es casi seguro que es una exageración. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una situación de oscuridad, donde estamos en una situación donde todo nos afecta, donde nos va mal y nos sentimos afectados por eso, es muy, muy difícil dar un paso atrás y mirar y decir, Señor, vos me ayudaste ya en esto, ya me salvaste acá, me cuidaste acá, esta situación también me vas a ayudar. Normalmente, cuando estamos en una situación de pánico, de angustia, vemos todo a través de ese filtro y todo luego es malo. ¿Sí o no? Tenemos una persona, una amistad que toda la vida fue fiel. Una vez nos falló, no, es la peor persona que pudo haber existido. ¿Sí? Nuestro jefe, no, una vez nos retó, no, este jefe me trata mal, ¿verdad? Y siempre él te está tratando de ayudar. Como personas tendemos a mirar las cosas a través de ese momento, de ese filtro, de esa situación y juzgamos desde esa perspectiva. ¿Sí? Y muchas veces nosotros hacemos esto. Miramos las cosas con ira, con dolor, con miedo, con desesperación. Y tenemos la tendencia a interpretar todo lo que nos ocurre como ese momento, a través de ese momento. Fíjense cómo les dije, cómo termina el salmista. A través de esa exageración, el que le dice, Señor, las tinieblas son mejor amiga que tú. Es mejor compañía de la que vos puedes ser. Porque así termina. ¿Sí? Le está diciendo, Dios, la oscuridad es mejor amiga que tú en este momento. Prefiero tener la oscuridad, incluso las tinieblas son más consuelo que tú. Señor y Dios, vos no estás haciendo las cosas bien. Quiero que vayamos al Salmo 39, el último versículo, para que vean cómo termina ese salmo también. Y esto escribió David, dice, versículo 13, déjame y tomaré fuerza antes que vaya y perezca. Imagínense al rey David diciéndole a Dios, Señor, salí de acá, ya no quiero más saber nada. No quiero más un poquito de fuerza, quiero morirme nomás ya. Y sin embargo, estas oraciones están en la Biblia. Sin embargo, estas oraciones están aquí. ¿Por qué? Porque Dios nos entiende. Hay un comentario de un teólogo que se llama Derek Kidner. Y él dice, la presencia misma de estas oraciones, el Salmo 39 y el 88, la presencia misma de estas oraciones en las Escrituras es un testimonio de la comprensión de Dios. Dios sabe cómo hablan los hombres cuando están desesperados. Y eso es hermoso, hermano. ¿Por qué? Porque Dios no está esperando que nosotros nos acerquemos a Él con palabras perfectas. Él no está esperando que nosotros arreglemos primero la situación. Dios no está esperando a que... Dios nunca, aunque estemos nerviosos, angustiados, a mí me pasa con mi hijo que está nervioso. Y yo que le digo, espera, cálmate y después vamos a hablar. ¿Sí? Y Dios no espera eso de nosotros. Dios sabe. Por eso porque esas expresiones, Dios, ándate, por favor, déjame acá solito y yo ya me quiero morir. O, Dios, lo que vos estás haciendo acá a mí no me funciona, me quiero quedar con la oscuridad en lugar tuyo. Le prefiero la oscuridad como a mía antes que tenerte a vos. Dios sabe que podemos decir ese tipo de macanadas, ese tipo de cosas descabelladas, cuando estamos en una situación fuera de nosotros, donde estamos siendo guiados por la angustia, donde estamos siendo guiados por el temor, por la desesperación. ¿Sí? Y es un Dios que nos está diciendo, hey, tranquilízate, pará un ratito y después vení, vamos a hablar. No, Él le está diciendo, vení así como estás. Si tenés preguntas, vení, por eso están acá estas preguntas. Si tenés enojo en contra mía, vení. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de gracia. Nosotros podemos estar enojados y desesperados, igual Dios nos abraza con amor. Nosotros podemos estar llenos de cuestionamientos, de acusaciones incluso contra Dios. Y Dios igual nos recibe con amor, porque es un Dios de gracia. Amén. Dios, a través de este salmo, nos muestra que
Él no quiere que nosotros pongamos una cara feliz, una cara alegre, para decir que todo está bien y ahí Él nos ama. No, Él no dice, hoy José Carlos no me oró al despertarse, entonces hoy yo no le recibo. No, Él entiende mi enojo, entiende mi angustia, entiende mi desesperación. Él no espera que nosotros hagamos todo correctamente para recibirnos, al contrario, Él nos recibe, nos abraza, porque es nuestro Dios y es un Dios de gracia. Y a partir de esa gracia empezamos a solucionar las cuestiones que tenemos por delante. Y Él permite que tengamos estos episodios. ¿Por qué? Porque muchas veces, como somos tercos y de corazón duro, aprendemos más en momentos de oscuridad y de desesperación que en momentos tranquilos o de bendición. ¿Sí o no? Hay un dicho que dice, ningún marinero se hace experto en mar calmo. O sea, tenés que pasar una tormenta, tenés que pasar un ciclón seguramente, tenés que pasar diferentes cosas y ahí te vuelves un experto. O si no, sos un marinero promedio, de agua dulce, exactamente. Ahora, hermanos, el tercer punto es que cuando estamos en estos momentos de oscuridad, es porque Dios está formando algo en nosotros. ¿Sí? Como dije hace rato, en este Salmo 88 y en el 39 hay cosas que no deberían estar acá. Prácticamente son insultos para Dios. Pero hay preguntas y hay expresiones que nos recuerdan a lo que le tocó vivir a Job. ¿Sí? ¿Cuál es la historia de Job? Dice que Satanás se fue junto a Dios, ¿verdad? Y Dios le dice, mírale a mi hijo Job, que me ama, me cuida igual. Y Satanás, ¿qué dice Satanás? Claro que te va a amar, claro que te va a decir, vos le das todo, ¿verdad? O sea, vos le das a Job X, Y, Z porque él hace ABC. Y Dios le dice, no, probale, ¿verdad? Y primero le quita todo lo que él tenía, las posesiones. Solamente queda su esposa con vida, le quita todo. Y después le enferma, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Qué dice Job ahí? Acá tengo abierto Job capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Pasaron casi una semana después de todo. Job dice que se fueron sus amigos y se quedaron en silencio, ¿verdad? 7 días y 7 noches. Y después de todo esto abrió Job su boca. Después de una semana Job abrió su boca. Y maldijo su día. Lo primero que hace el tipo es maldecir, ¿verdad? Y exclamó Job y dijo, versículo 3, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón sea concebido. O sea, lo primero que él dice, después de una semana de toda su pérdida, él se maldice a sí mismo y maldice todo. Capítulo 17, versículos 13 al 16. Atiendan cómo se queja Job. Dice así, si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? O sea, para un judío decir que la corrupción de su padre es quitarle a Dios de ahí. Para un hebreo. Para que diga, después dice, a los gusanos, mi madre y mi hermano. O sea, este es un nivel de insulto muy fuerte para el contexto hebreo. Estamos viendo lo mismo, oscuridad dentro, desesperación, y que se expresa así. Nos expresamos así, hermano. No es que nos enojamos, ¿cómo es el chiste ese que pateas el borde de la cama con tu diente y gloria a Dios, ¿verdad? No decís eso. Probablemente ya una feroz palabrota. ¿Sí? Y la acusación que hace Satanás en contra de Job, de que tenía Job una relación transaccional con Dios, es una acusación que nos toca a todos. En mayor o menor medida, todos tenemos una relación transaccional con Dios. O por lo menos en algún momento tuvimos, y es muy probable que todos hayamos empezado así.
Queremos algo mejor, esperamos paz, esperamos bendición, quiero que le vaya bien, prosperar a mi familia, y ahí empezamos a creerle a Dios. Y bueno, y si Dios usó eso, gloria a Dios. Pero ahora, mantenerse en esa relación transaccional con Dios es el peligro. ¿Sí? No está mal anhelar las bendiciones de Dios. Ahora, solamente las bendiciones de Dios y no a Dios mismo es donde cambia. Es lo que es lo que Dios permitió que Satanás ponga a prueba en Job. ¿Acaso nunca les pasó a ustedes que empiezan una relación de amistad con alguien y al final llega un momento donde te das cuenta de que todo el tiempo que compartiste con esa persona era porque él quería lograr algo a través tuyo nada más? ¿Verdad que a todos nos pasó? ¿Sí o no? O porque quería lograr un negocio, o porque quería conocerle a alguien, o porque quería que le mande saludo a alguien cuando en la época adolescente. Famoso, se hace tu mejor amigo para ser novio de tu amigo o tu amiga, ¿sí o no? Y logra eso y desaparece. ¿Verdad que esa sensación es muy fea? Es muy dolorosa. Y bueno, ¿cómo se sentiría Dios con nosotros en esa misma situación? Donde solamente le buscamos para lograr algo, donde solamente queremos estar con Él para alcanzar lo que Él nos promete. Esa es la acusación que le hace Satanás a Job. Es muy loco que Dios finalmente, después de todas estas oraciones, le honra a Job. ¿Puedes poner Job 42, versículos 7 y 8? Dice, y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras, Job dijo a Elifaz Temainita, uno de los amigos: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. O sea, Job, todo lo que dijo era recto. Poné el siguiente versículo. Dice, ahora pues, tomad 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. O sea, el que estuvo maldiciendo, el que estuvo diciendo la corrupción es mi padre, el que estuvo diciendo los gusanos son mi madre y mis hermanos, o sea, lo que dice Job en capítulo 16 y 17 es muy fuerte. Y Dios le dice a los otros: vayan ustedes, Job me honró, y ustedes tienen que ir a pedirle a Job que ore por ustedes. ¿Sí? Porque la respuesta a todo esto está en Job 16, versículo 10. Dice, Job 16, versículo 20, leí mal, disculpen. Dice, ojalá pudiese, disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. La gran diferencia es esa, hermanos. Job, a pesar de todo lo que le pasó, a pesar de las pérdidas de sus hijos, de su familia, de sus bienes, de las enfermedades, él ante Dios estaba expresando todo. Como dije hace rato, él no se iba quejándose por las redes sociales de que Dios me hizo esto, Dios me hizo lo otro. No, él se expresaba genuina y sinceramente ante Dios. Y esa es la gran diferencia. Job le decía a Dios, Dios, yo no te entiendo, Dios, estoy enojado contigo, pero él nunca le dio la espalda. Nunca se fue, nunca abandonó. Y eso es lo que cambia todo. ¿Por qué? Porque se quedó con Dios cuando no estaba obteniendo nada de Dios. Se quedó cuando la relación para él no tenía ningún sentido. Y ahí es donde Satanás fue derrotado. Permanecer en Dios a pesar de lo que sucede. Es orar cuando vos ya sabes que no querés orar. Es creer en Dios y esperar en Dios cuando sabes que no estás recibiendo nada a cambio. Es dar un paso más a pesar de que parece que todo es un golpe en contra. Y vos pues en eso, mientras vos estés hablando con Dios, no importa lo que estés diciendo, Dios entiende, porque sabe que no es nuestra condición natural o normal.
¿Sí? Entonces, podemos estar desesperados. Y fíjense lo que dijo Job, lo que dijo el salmista. O sea, fueron impertinentes ante Dios, pero lo hicieron ante Dios, no ante cualquier otro. Y esa es la derrota de Satanás. Cuando permanecemos ahí donde no recibimos nada, cuando no entendemos qué es lo que está pasando, o no entendemos cuál es la situación, no entendemos por qué otra vez esta oscuridad me está agobiando, por qué otra vez esta situación, por qué otra vez mi esposo esto, por qué mi esposa esto, por qué con mi hijo esto. Cuando no entendés, pero lo expresás ante Dios, ahí es donde el enemigo es derrotado. Porque queremos expresarnos, necesitamos expresarnos, pero normalmente nos expresamos con personas equivocadas. Incluso puede ser con un pastor, pero estás contaminando el corazón del pastor. O estás permitiendo que después el enemigo use eso para tener otras cuestiones. No digo que no hay que hablar con nadie, claro que hay que hablar con otros, para eso estamos acá como iglesia, pero hay que cuidar cómo nos expresamos, ¿sí? Yo te puedo decir, Dios no me abandonó, a cualquiera. Pero a Dios le puedo decir, Dios, yo siento que vos me abandonaste. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Ante Dios podemos expresarnos, no hace falta con correcciones, no hace falta usar las palabras correctas, no hace falta decir, no sé, saber todos los salmos de memoria, no, Él quiere un corazón genuino. Y un corazón genuino es también un corazón dolido. Es también un corazón que está llorando, que está sufriendo. Y si podemos expresar eso ante Dios, lo mejor. Como les dije, cuando pasamos por la oscuridad, si no sentimos que Dios está allí, pero de todos modos decimos dentro de nosotros y le decimos a Dios, tú eres Dios. No estoy obteniendo nada de esta situación, me está afectando, pero yo sigo creyendo en vos. Me sigo yendo a la iglesia, sigo orando, sigo compartiendo con los hermanos, sigo amando a mi prójimo. Ahí es la derrota del enemigo. Y cuando eso pasa, es porque nuestra relación con Dios ya no es transaccional, porque no estamos recibiendo nada. Y pasa a ser una relación genuina. Porque la gran pregunta de la vida espiritual es, ¿amás a Dios o solo amás lo que Dios te da? Y a veces necesitamos oscuridad para que nos revele esa respuesta. Cuando ya no hay respuestas, cuando ya no hay sensaciones ni emociones bonitas, cuando no hay resultados o cuando no vemos las bendiciones, ¿estás dispuesto a seguir? Y ahí si decimos, Dios, en verdad, no entiendo, pero estoy aquí. En ese momento es cuando algo dentro mío se está rompiendo para generar algo nuevo de parte de Él. Ahí es donde lo que la Biblia dice, es donde yo menguo, es donde yo voy dejando de ser mi vieja carnalidad para pasar a ser una nueva persona que ama a Dios de una manera diferente y que puede mirar las cosas de manera diferente. Ahí es donde empezamos a dejar de usarle a Dios y empezamos a amarle realmente a Dios. Nos convierte eso en una persona firme, de convicciones profundas y verdaderas. Amén. No significa que ya seamos perfectos, que es lo que siempre venimos hablando. O sea, que es lo que venimos hablando hace un tiempo. Pero sí en una persona que tiene una capacidad de resistir más, de soportar más, de adquirir nuevas fuerzas y sobre todo, el cuarto punto, de ser preparados para la grandeza. Porque pasar por oscuridad nos lleva a algo más grande, hermanos. No nos vamos a quedar igual. ¿Sí? Y esa es una esperanza que tenemos que tener. Amén. Este salmista, como termina acá, ¿verdad? Mi mejor amiga es la oscuridad. Él cree que él está atravesando por un periodo de tinieblas, de oscuridad eterna, o sea, absoluta o permanente. Él cree, por cómo se expresa, que
que Dios ya no está, pero nosotros sabemos que no es así. ¿Y qué es lo hermoso de este salmo? Que este salmo está aquí para seguir bendiciéndonos. ¿Cuánto se escribió esto? 2500 años atrás más o menos. ¿Qué iba a saber Emán Esraíta que hoy aquí en Asunción íbamos a estar hablando de esto que él escribe? Imagínense este salmo, este cántico, lleno de irreverencia, de preguntas ante Dios que no corresponden, que están fuera de lugar, forman parte del libro de los Salmos. O sea, que para los cristianos y no cristianos es uno de los libros más hermosos poéticos. Y está acá. Este hombre no sabía que este salmo iba a ser usado por Dios para bendecir. A mí me bendijo muchísimo. Creo que Él está bendiciendo a muchos de ustedes que están escuchando ahora. Entonces, ¿qué podemos decir acá? El dolor que Él pasó, no sabemos si Dios le respondió, pero lo que sí sabemos es que este dolor no fue inútil. Amén. Y esto me hace pensar en una escena de una película. Luan, ¿puedes poner esa imagen, por favor? Hay una película, existió un pintor que se llamó Vincent van Gogh, ¿sí? Esta es la escena de la película en cuestión. Vincent van Gogh es hijo de pastores, él también llegó a ser pastor y misionero y después él demasiado quería pintar, o sea, su amor al arte era demasiado grande, ¿verdad? Y él fue una persona que sufrió muchísimo en vida. No sé si algunos conocen la historia. En el momento, como hace rato estábamos hablando, antes todo era retraso, ¿verdad? Bueno, él era el loco del pueblo, ¿verdad? Él era la persona no comprendida. Y la gente le llamaba loca, lo hacían a un lado. Y él pintaba solamente porque su hermano y su cuñada le sostenían, ¿verdad? Él creo que en vida no llegó a vender ni un solo cuadro, ¿sí? Y llegó a cometer muchos actos de locura, ¿verdad? Entonces le metieron en el manicomio y esta escena trata, él es un sacerdote que era el que tenía que charlar con él para evaluarle y decir, ¿vos estás loco o no estás loco? Y realmente él no estaba, o sea, él sería, no sé, algunos hoy creen que lo que él tendría era una especie de autismo en la época, ¿verdad? Y vivía de una manera donde le quebrantaba, o como los autistas se alteran fácilmente ante diversas situaciones. Bueno, imagínense que hoy es difícil, imagínense en la época de Van Gogh, ¿verdad? Y se va y le dice, ¿vos sos pintor? Le dice, sí, le dice. ¿Y te consideras un artista? Sí, le dice, porque la verdad es que no sé hacer otra cosa. Y créeme que lo he intentado, le dice en el diálogo de la película. ¿Y vendés tus cuadros? Le pregunta. Y no, le dice. Entonces, le pregunta, ¿y crees que Dios te dio el don? Sí, yo estoy seguro que Dios me dio un don para pintar. Entonces, le pregunta otra vez, Dios te dio un don para que seas pobre, le dice. Y él le dice, no. ¿Por qué Dios me va a dar un don para que yo sea pobre? Eso no, Dios me dio un don porque yo tengo un arte. Y tenía él ahí un cuadro de Van Gogh y le dice, pero a esto le llamas arte, esto es grotesco, es desagradable, le dice, por la pintura de Van Gogh. Y le dice, ¿sabes qué pasa? Yo creo que Dios me dio un don para pintar para personas que aún no nacieron. Y que pucha, yo ahí casi, ahora imagínense tener esa perspectiva. Y ahí el sacerdote le dice, entonces Dios se equivocó. Y le dice, no se equivocó. Yo estoy haciendo algo que en su momento, y ahí le habla a él de la siembra y la cosecha. En algún momento esto se va a cosechar. El tipo murió, le mataron accidentalmente, pero le mataron, murió en la pobreza extrema, y hoy sus cuadros valen millones de millones. ¿Y qué es esto? Él nunca vio el impacto de su obra así como este salmista.
Nunca entendió él por qué él tenía que pasar el dolor, pero él siguió haciendo. Él nunca renegó de su fe. Van Gogh era cristiano. Su familia, toda su familia era cristiana. Y él entendía, por esa perspectiva de entender eso, ese dolor, esa oscuridad en la que el pobre tipo atravesó. Hoy estamos nosotros, ¿cuánta gente disfruta de su arte? Hermanos, este salmista, Emán, no sabía lo que Dios tenía para él. Van Gogh tampoco sabía. Tal vez ustedes ni yo hoy sepamos por qué estamos atravesando situaciones difíciles. ¿Por qué estamos viviendo en oscuridad? Pero eso no significa que Dios no esté obrando. Dios puede estar haciendo algo en tu vida que va más allá de ti. Tal vez no sabemos si son cosas que vas a poder ver el día de mañana o no. Pero Dios está obrando en nosotros. ¿Y cómo sabemos eso? Por Cristo. Cristo es nuestro mejor ejemplo. Como cerraba el Salmo 39, dice, ¿por qué te apartas? Apártate de mí, decía, ¿verdad? El salmista. Y acá dice el Salmo 88, que la oscuridad es la que le ganó. Y Jesús usa esas mismas palabras en Mateo 27. Voy a abrir yo nomás, voy a leer. Mateo 27, 45. Dice así. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que los salmistas escribieron, tanto David como Amás, no era real. Eran percepciones, ella no eran ideas, pero Jesús sí atravesó eso. La Biblia dice que hubo oscuridad. Y la Biblia dice que Jesús exclamó que Dios apartó su rostro de él. Esa es la obra. Jesús recibió esa oscuridad total para que nosotros podamos sobrellevarla y saber que Él nos acompaña. Jesús realmente Dios apartó su rostro de Él para que nosotros nunca pasemos por eso. En la cruz Jesús recibió la ira de Dios. De todo, ¿por qué? Por el precio de todos los que lo abandonaron. Para que Dios nunca nos abandone. Para que Jesús nunca nos abandone por su gracia. Y esa es la mayor prueba de que Dios está obrando en nosotros a medio de la oscuridad. Dios no nos va a abandonar nunca. Podemos sentir que no está. Podemos tener emociones que nos hagan pensar eso. Pero tenemos que tener la certeza de que Él está y está obrando. Amén. Entonces, quiero terminar acá, hermanos. Yo sé que hay personas, sé que aquí hay personas que están cansadas, que a veces sienten que sus oraciones no se escuchan. Que clamamos, oramos, pedimos y que no pasa nada. Que incluso tal vez sean personas que por fuera están sonriendo, diciendo que está todo bien, pero por dentro están en medio de la oscuridad. Y si este salmo, si esto que vimos hoy está en la Biblia, es porque Dios sabe que eso pasa y no quiere que tengamos nosotros vergüenza de expresarnos ante Él de esa manera. ¿Sí? No. Dios sabe que podemos estar en situaciones donde nos superan y esperamos algo de Dios y todavía no lo vemos. Y Él no está avergonzado por nosotros, por estar así. Al contrario, Él nos invita a acercarnos más. A hablar con Él de manera genuina, transparente. Decirle lo que pensamos, decirle lo que sentimos. Y no hay, como dije hace rato, no hay una manera correcta
Porque cuando estamos fuera de nosotros podemos decir cosas malas o fuera del lugar. Pero Dios igual nos escucha y nos recibe. Amén. Entonces, si hoy están pasando por eso, yo les pido que si están pasando por un tiempo de oscuridad, por un tiempo de dificultad, si sentís en este momento que Dios está lejos, que estás orando y que no pasa nada, que estás esperando y no llega, si no entendemos la situación, les invito a que se puedan poner de pie y vamos a orar. Amén. Y ahí donde están, sin presión, sin vergüenza, no tienen que decir nada, no tienen que explicar nada. Les invito a que puedan decir: Señor, estoy aquí en medio de mi noche oscura. Estoy aquí, Señor, en medio de las dificultades, sin entender nada. Me duele, Señor. Me supera. Pero sigo confiando en ti. Señor, Dios de nuestra salvación. Tú ves nuestras vidas, nuestros corazones. Tú conoces cada una de nuestras situaciones, Señor, las historias de cada uno, nuestras cargas, nuestras luchas. Señor Jesús, tú que sabes lo que es clamar de día y de noche. Gracias, Padre, por tu palabra, que nos enseña que no estamos fuera de tu amor cuando estamos quebrados, que nos enseña que no estamos lejos de ti a pesar de la oscuridad. Gracias por tu palabra. Gracias por esa gracia que nos alcanza, a pesar de que no sepamos cómo orar. Jesús, tú que entraste en esa verdadera oscuridad, tú que fuiste abandonado para que nosotros nunca lo tengamos que ser, para rescatarnos, Señor, te pedimos hoy, Jesús, que tú sostengas nuestras vidas, que nos des paz en medio del dolor, fuerza en medio de las dificultades y esperanza para seguir adelante, aunque no podamos ver todo claro, aunque no entendamos, Señor. Sabemos que tú estás orando en medio de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Amén.